eso vamos a estar también orando por la palabra de Dios que Él va a hablar a través de su siervo en este día. Señor, te damos gracias porque ahora es el momento en que va a llegar tu palabra. Queremos oírla, Señor, y obedecerla. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos tuyos, que amamos tu palabra y que la ponemos por obra, Señor. Usa la vida de tu siervo y que al abrir su boca le sea dada con todo de nuevo tu palabra, que sea tu Espíritu Santo guiándolo y hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y así le invitamos al pastor Walter que nos va a estar compartiendo. Bueno, hermanos queridos, ya nos hemos saludado a nuestros hermanos que están en las redes. También una alegría y un gozo que hemos podido compartir este momento de alabanza y adoración. Y al final me quedó esta alabanza preciosa, ¿no? Que cantábamos, Dios ha sido bueno, ¿no? Miren qué bueno que ha sido Dios con nosotros, ¿no? Con aquellos que quieren que sea alcanzada su misericordia. Y nosotros quisimos que su misericordia nos alcanzase. Bienaventurados los mansos y humildes, ¿no? De corazón. Porque nosotros estaremos con Dios. Gloria a Dios. Cuando digo estaremos, vamos a estar allí en su presencia. Lo tenemos en nuestro corazón. Bueno, hermano querido, vamos a compartir, vamos a seguir hablando sobre Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo el verso 37? Y ahora vamos a ver el verso 38 de Juan capítulo 8, verso 38. Gloria a Dios. El Señor habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y amado Dios, que realmente tengamos un corazón contrito y humillado ante tu presencia para recibir tu palabra con toda mansedumbre y para que ella obre en nuestras vidas, en nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Juan 8:38. Y le he puesto el título a este sermón: ¿a quién obedeces? ¿A quién obedeces, no? Y vamos a leer así, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Es una actitud de reverencia, hermano, no es por una religiosidad ni nada por el estilo. Simplemente que es una actitud de reverencia porque estamos leyendo la santa, la pura palabra del Señor, que es la que es viva, ¿no? Y nos habla a nuestra vida y a nuestros corazones, y la que cambia vidas. Amén. Así que leemos en Juan 8:38, dice así: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Tomamos asiento, hermano. Muchas gracias. Cortito el pasaje que Jesús venía hablando, y le dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Podemos ver en el contexto inmediato, si miramos un poquito más arriba, que Jesús le venía platicando a los judíos, a estos judíos que supuestamente habían creído en Él. Ahora digo, ¿por qué supuestamente? Porque si vemos, dice que se acercaron a esos judíos que creían en Él, pero podemos ver que supuestamente creían en Él. ¿Por qué? Porque quedaba en evidencia, hermano querido, sus hechos, de que ellos no le daban lugar a la palabra de Dios. Es decir, tenían un corazón endurecido ante la palabra de Dios, ante las palabras que Jesús les venía expresando, ¿no? A tal punto ese corazón estaba endurecido que intentaban, dice la Biblia, matarle. Entonces, viendo aquí, dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Por qué Jesús les decía: yo hablo lo que he visto cerca del Padre? ¿Qué relación tiene el Hijo con el Padre? ¿O qué relación tiene Jesús con Dios?
Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versos 15 y 17. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versos 15 y 17. Vamos a ver puntualmente allí qué le decía Pablo a la iglesia de los colosenses, en Colosas. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto Pablo le explicaba a la iglesia de Colosas. Vemos por qué Jesús hablaba lo que había visto, y no solo lo que había visto del Padre, sino lo que había oído del Padre. ¿Quién es verdadero? Él es el verdadero. Dios es el único Dios. Y a través de Cristo Jesús es el que trae el mensaje de salvación. Por eso dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible. Cristo mismo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y qué hermoso que podamos recalcar y mencionar estas palabras preciosas y gloriosas para que nosotros nos fundamentemos en la doctrina de Cristo, en la doctrina de su Evangelio. Creada todas las cosas, las que han sido, las que hay en los cielos y en la tierra, que sean visibles e invisibles o no visibles. Dominios, tronos, principados, potestades. Todas las cosas fueron creadas por Él, dice la Biblia, hermano querido. Y no solamente por Él, sino, miren qué importante, para Él. Y lo hizo porque Él está, dice el verso 17, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces podemos ver esa relación de Dios con su Hijo. Por eso el apóstol Juan nos muestra claramente, ¿qué nos muestra aquí, hermano? La naturaleza divina de Cristo. A través de este pasaje podemos ver que Pablo les hablaba a los colosenses y hablaba de la naturaleza divina de Cristo. Y por eso Juan recalca de que él habla de lo que había visto. ¿Acerca de quién? De su Padre. Esa naturaleza divina de Cristo, de que no es solamente igual a Dios. Cristo no es solamente igual a Dios, hermano, sino que Cristo es Dios. Es importante tenerlo bien presente, que Él es Dios y es la imagen del Dios invisible. Si nosotros queremos ver a Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso su nombre fue Emmanuel, que quiere decir traducido, Dios con nosotros. Cristo Jesús vino a mostrar, Dios mismo vino a esta tierra, humanamente, para mostrar su misericordia y mostrar y traer su salvación. Lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 1 y 2, el versículo 1 y 2. De Juan el capítulo 1, un versículo muy conocido, pero el apóstol Juan allí recalca puntualmente y habla mucho de Cristo Jesús. Fíjense lo que él dice: en el principio era el verbo. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es clarito, en el principio era el verbo. Ahora, en el pensamiento hebreo, cuando ellos se referían al verbo, era otra forma de decir Dios. Cuando Juan se refería al verbo, era otra forma, otra expresión de hablar puntualmente de Dios. Y por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y no solamente que era con Dios,
en esa unidad está hablando, sino que era Dios. Cuando Dios creó al hombre, se recuerdan ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿qué le dijo? ¿O con quién hablaba? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense qué clarito. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Estaba solo Dios? No, hermano querido. Con alguien hablaba. Aquí vemos en su palabra que Dios no estaba solo, sino que vemos la naturaleza divina de Dios, representada en estas tres personas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Jesús hablaba de lo que Él realmente tenía, Dios mismo en Él. Allí estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo cuando crearon al hombre. Él fue antes que todas las cosas. Él es Dios, Él no es un profeta, hermano, como cuantos creen. Él no es un simple hombre, sino que Dios tuvo que venir en forma humana para presentarse a la humanidad, para que la humanidad fuera salva por Él. Cristo vino a la tierra como un hombre, como decíamos, y nunca, hermano querido, dejó de ser Dios, el Dios eterno que siempre existió, el creador y sustentador de todas las cosas. No solo que Él es Dios, sino que nos revela a Dios. Y vamos a ver, hermano querido, por qué y cómo nos revela a Dios. No solo que Cristo Jesús es Dios, sino que nos revela a Dios. Miremos Juan capítulo 1, verso 18. Un hermano que lo lea, por favor. Juan capítulo 1, verso 18. Él, quien es sustentador de todas las cosas, el primogénito de todo, de toda creación. ¿Qué dice Juan capítulo 1, verso 18, hermanos? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, ¿a Dios alguien lo vio? No, hermano, a Dios no lo vio, nadie lo vio, jamás. El unigénito Hijo. Miren qué precioso. Miren la importancia que hay que darle a Cristo Jesús, a Dios mismo, que Él vino a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener vida. Y dice que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Cristo Jesús, hermano querido, fueron revelada la naturaleza divina de Dios. Si podemos ver a la naturaleza, o podemos nombrar la naturaleza divina de Dios, fue revelada por medio de Cristo. En el principio ellos estaban, y ellos están. Y cuando vino Cristo Jesús, también estuvieron. Y estarán por siempre. Qué precioso, ¿no? Digo estarán porque son tres personas. La divinidad en la unicidad, hermano. Dios se hizo hombre, eso es importante tener en claro. Por eso los judíos no podían entender estas cosas. Y habitó entre nosotros. Fíjense en Juan 1.14. Juan 1.14 hace referencia al Juan capítulo 1, versículo 1, que decía que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahora, ¿ese verbo qué es? Miren lo que dice Juan 1.14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Cristo Jesús habitó entre nosotros. Él vino, Dios mismo vino a esta tierra. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Porque la revelación de la gloria divina de Dios está en Cristo Jesús. Es importante tener en cuenta porque a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre. Es el nombre de Cristo Jesús, porque es Dios mismo. Lleno de gracia y de verdad. Cuando estaba ahí Juan el Bautista, que Jesús estaba por bautizarse, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y cuando se asentó en Jesús, una voz que se escuchó y que dijo, esa voz preciosa de Dios mismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaba afirmando que Él es Dios, que la presencia de Dios
estaba en Él y Él es Dios. Cristo Jesús es 100% hombre y 100% Dios, hermanos. Quien sin dejar a un lado su naturaleza divina, porque Él no dejó a un lado esa naturaleza, porque en Él está, se manifestó también en la naturaleza humana. Fíjense, siendo 100% Dios, también vino a ser hombre. Entonces, al decirle a los judíos, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, cuando Él les decía esto, lo decía con conocimiento de causa, porque Él mismo es su esencia. Jesús le demostraba la dependencia total con Dios, que es la dependencia que nosotros, si estamos en Cristo, tenemos que tener. Si nosotros decimos ser cristianos, tenemos que depender de Dios, así como Él dependía de Dios. ¿Y saben por qué, hermano querido? Porque miren lo que dice allí en Colosenses 2:9. Anótenlo si quieren. Es cortito, dice, porque en Él habita la plenitud de la deidad. En Él, gloria sea a Cristo Jesús. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la totalidad de Dios, no una parte, estaba en el cuerpo humano de Cristo Jesús. Por eso Cristo Jesús no se halló sin pecado. Fue concebido en una mujer virgen, a quien ningún hombre se había llegado, pero era una santa de Dios, una mujer que amaba a Dios, una mujer que obedecía a Dios, no era cualquier mujer. Esta mujer, en ella fue concebido por obra del Espíritu Santo, sin mancha, sin pecado, hermano querido. Entonces, en Él habita la plenitud de la deidad. Qué precioso. Nada hacía por sí mismo. Cristo Jesús, por eso conocía al Padre. Por eso les podía hablar a los judíos y les podía expresar. Y ellos no podían entender, hermano querido, porque estaban enceguecidos en sus propios razonamientos, como el mundo hoy está. El mundo no quiere abrir el corazón a Cristo, pero todo aquel que lo quiera abrir va a poder entender y ver la luz del Evangelio. Él mostraba la autoridad de Dios en Él, porque hacía siempre, hermano querido, lo que a Dios le agradaba. Él siempre decía, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad. Por eso, hermano, esa relación de Cristo Jesús con Dios, porque Él vino a cumplir una misión y Él tenía que estar en plena comunión con su Padre. ¿Saben qué, hermano? Él daba testimonio de Dios aquí en la tierra. Y nosotros como cristianos, como iglesia, debemos dar testimonio, porque somos sus seguidores. ¿No somos acaso sus discípulos? Si somos sus discípulos, debemos seguirle a Él, obedecerle a Él. Por eso, que como Él daba testimonio, y inclusive cuando vino a cumplir el ministerio, hizo obras sobrenaturales, de las cuales la gente se maravillaba, no solamente de lo sobrenatural, sino de la forma que planteaba las cosas y hablaba. Y si Él es Dios, y si Él estuvo en el principio de la creación, entonces muchos le creyeron, muchos le seguían. A diferencia de estos judíos, quienes decían tener comunión con Dios. Si vemos los versículos más adelante, ellos decían tener comunión con Dios. Ellos decían ser hijos de Abraham. Ellos decían pertenecer al linaje de Abraham. Y Abraham era un hombre que temía a Dios, habíamos hablado anteriormente. Era un hombre que obedecía a Dios y era amigo de Dios. Entonces ellos se querían tomar de esa descendencia de linaje física y que también eran hijos de Dios. Pero lamentablemente su hecho lo negaba. Ahora, ¿cuántos dicen que son hijos de Dios? ¿Cuántos dicen creer en Dios? ¿Cuántos en su boca tienen que Dios te bendiga? ¿Cuántos en su boca tienen la palabra de Dios? O abren la palabra de Dios y hablan los dichos de Dios. Guarda cómo usar el nombre de Dios en vano, hermano. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ella va a ser abierta
y ella es la que nos juzga, la que nos examina a nuestra vida y a nuestros corazones. Ellos con su hecho lo negaban. Rechazaban rotundamente, hermano querido, las palabras de Cristo Jesús, a tal punto que Jesús le dijo en la segunda parte, vamos a ver ahí en Juan 8:38, la segunda parte, vimos cómo era que rechazaban, quedaban en evidencia, que dice en la segunda parte de Juan 8:38, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vemos claramente las malas obras de esta gente. Jesús los puso en evidencia porque conocía sus pensamientos. No decimos que Cristo es Dios. ¿Quién puede conocer mejor nuestra vida? Si verdaderamente le amamos o lo hacemos con una apariencia. Fueron expuestos y las malas obras de ellas, manifestando en ellos a quién pertenecían puntualmente y quién era su padre. Jesús les estaba diciendo, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Ahora, ¿a quién se refería Jesús al decir, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre? ¿Ellos habrán pensado de Abraham? ¿De quién se imaginaban? Hermano querido, y lo vamos a ver en un versículo más adelante, se estaba refiriendo al mismo diablo y Satanás. A eso se estaba refiriendo Cristo, por las actitudes y por las intenciones que ellos tenían en su corazón, por despreciar la verdad. Aquellos que desprecian la verdad, aquellos que desprecian la palabra de Dios, no pueden estar en la luz, más bien están en las tinieblas, sino que son hijos no de Dios, sino hijos del diablo. Por eso, ¿a quién obedeces? Es claro el mensaje. Cristo Jesús les traía un mensaje firme, con mucho amor, pero con la verdad, para que entendieran que tenían que ir a Él. Decíamos, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Si Él era el que nos venía a libertar, tenían que buscarlo a Él. Pero ellos despreciaban la verdad. ¿Por qué? Por sus mentiras, hermano, y por tener intenciones homicidas, porque decía que tenían intenciones de matarle. Esas son las intenciones homicidas. ¿Pueden salir cosas buenas de una persona que dice amar a Dios y tiene estas actitudes? No, hermano, ¿cuántos dicen creer en Dios? Como muchas veces lo hemos dicho, el diablo también cree. Y sabe que no solamente que cree, tiembla, porque él fue creado para adorar a Dios y fue lo que nunca hizo o se rebeló. El Señor Jesús lo expuso claramente el estado de pecado de ellos, les expuso claramente de todo pecado en el cual se encontraban por esa incredulidad que ellos tenían de no seguir a la verdad de Dios y servían en la esclavitud a este Dios o al Dios de este siglo. Ahí lo vamos a ver, busquemos en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. De esa manera negaban a Jesús, quien los podía libertar definitivamente de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿a quién obedeces? 2 Corintios 4, 4. Ellos con estas actitudes estaban negando a Jesús. Decían creer en Dios, pero con sus hechos lo negaban. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la imagen de Dios. Él merece toda gloria, hermano. Él merece el respeto. Él merece la adoración. Él merece que el hombre se humille ante la presencia de Dios y vaya a Cristo Jesús. En los cuales el Dios de este siglo, ¿el Dios de este siglo quién es? El diablo y Satanás. Dice que el Dios de este siglo, quien se encarga de engañar, porque él es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Él se encarga de engañar. Y como ellos también eran mentirosos y caminaban en la misma sintonía,
le cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. Por eso, hermano querido, es importante tomar la decisión de creer en Cristo Jesús. Ahora, todos tenemos fe, pero no todos tenemos la fe de Dios. Y para creer en Cristo Jesús, no debemos tener la fe de este mundo. Y que el mundo cree en las cosas de este mundo. Ah, si yo no veo, no creo. Debemos creer en Él, en su deidad, en su eterno poder, en su majestad, viendo aún la creación. ¿Quién pudo haber hecho estas cosas tan preciosas? Viendo aún la creación del hombre. ¿Cómo puede ser que en el vientre de una madre se geste esa criatura? Igual que nosotros. Porque Él dijo y fue hecho, hermano querido. Porque Él es Dios. Entonces, el Dios de este siglo, el mismo diablo y Satanás, quien gobierna este mundo, es el que le cegó el entendimiento. Fíjense, ahí vemos Juan 8:44. Ahí aclara bien quién es el Dios de este siglo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es el Dios de este siglo. Miren clarito, hermano. Primero en el 8:38 les dijo que oían la voz de su padre. Y acá los expone claramente, como diciendo, para que no queden dudas de que no estoy hablando de Abraham, para que no queden dudas que no estoy hablando de Dios mismo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le dejó bien claro, hermano querido, a quiénes ellos pertenecían. Al no haber creído en Él, al haber rechazado la palabra de Cristo, porque Él le venía diciendo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ellos estaban ensimismados en sus propios orgullos. Como el mundo está cegado, porque el que no cree, hermano querido, está cegado por el Dios de este siglo. Es clarita la ecuación matemática. Simplemente que tenemos que ir a Cristo Jesús para poder ver la luz. Entonces lo dejó bien expuesto de quién eran hijos. Eran hijos del diablo. Entonces nos preguntamos, ¿a quién obedeces? Ellos caminaban en tinieblas, rechazando la luz verdadera que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya al ser hijos del diablo eran instrumentos de Él, dando evidencia que llevaban, hermano querido, a cabo todos los planes que querían hacer, queriendo matar a Jesús. Fíjense, hermano querido, ¿pueden salir cosas buenas de un corazón que no ama a Dios? No. Por eso, para poder estar en comunión con Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que arrepentirnos. Y no para un grupo, como siempre lo decimos, es para todos. Porque Cristo vino para todos. Dios mismo, imagínense si Él creó al hombre y a la mujer, mire si iba a venir por uno solo. O iba a venir por los hombres nomás. Porque Eva había pecado y le dio de comer el fruto a Adán. No, hermano querido, Dios hizo la creación. No hay acepción de personas. Pero Dios le da la oportunidad a todos. El Evangelio está disponible para todos. Excepto, ¿cómo? Para todos, pero sí, hay una excepción. Para aquellos que no creen. Porque dice que los que no creen ya han sido condenados. Por eso, ¿a quién obedeces? Nosotros, si obedecemos a Cristo, pues afirmémonos más en Él. Y aquellos que no obedecen a Cristo, arrepiéntanse. ¿Y cómo se demuestra que no creen? Por sus hechos. Ellos estaban demostrándolo. ¿Cuántos demuestran de esta manera con sus hechos, con sus acciones? Por eso, para conocer a Dios y su voluntad, debemos conocer su palabra. Ellos no obedecían la palabra de Dios. Jesús les estaba hablando puntualmente. Ellos, ¿cuál era el motivo? De obstruir la obra de Dios. Aquellos hermanos queridos que no están unidos a Cristo están enemistados, porque son hijos del diablo.
Entonces querían obstruir la obra de Dios. Y dice que el mundo está bajo el maligno. Entonces, si el mundo está bajo el maligno, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, hemos salido del mundo. Recuerden que estamos, los hermanos cristianos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Pero ellos buscan obstruir la obra de Dios, poner manos en la rueda. Fíjense cuántas veces Cristo Jesús tuvo que salir disparando de situaciones que lo querían matar, porque no había llegado su hora. Él tenía que cumplir el objetivo de ir a la cruz, ¿verdad? No vida en abundancia. Pero lo querían matar, porque para ellos Él estaba hablando blasfemias, pero no podían entender, porque no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, por los hechos y las obras, volvemos a nombrar, de que hacían. Ahora, no solamente eso, ¿cuántos falsos pastores y maestros que enseñan, hermano querido, o que engañan, enseñando media verdad de la palabra de Dios? Ahora, una media verdad es una total mentira. Pero no. Cuando es media verdad es una total mentira. Tómelo por mentira, porque la verdad es completa, hermano querido. Porque Él es la verdad. Sacan textos fuera de contextos, engañando con falsas doctrinas y siendo permisivos con el pecado. ¿Cuántos lugares se congregan y llenos están? Y ellos son permisivos con el pecado. No hablan de estas palabras que Cristo Jesús habló. Cristo los expuso y les dijo: vosotros sois hijos del diablo, porque no obedecían la palabra de Dios. No, pero si nosotros, Señor, pero si en tu nombre nosotros, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Cuando venga el día del juicio, cuando venga ese día, hermano querido. Por eso, cuán importante es conocer, es buscar y es escudriñar la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, ¿de qué manera aplanan o apoyan a la gente no denunciándoles el pecado? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen? Con el hecho de que se incrementen números de asistentes a las reuniones, porque hay un motivo, con el único motivo que haya mayores ingresos económicos o monetarios a sus bolsillos. Porque hay muchos hermanos que predican por dinero y otros por ambición. Otros predican también para ser reconocidos, pero pocos son los que predican por amor. Por eso que aquellos que predican por amor van a ser rechazados, porque el mundo está bajo el maligno. Pero aquellos que quieran ir a la palabra de Dios van a decir: yo quiero obedecer a su palabra. Y de esta manera toman estas actitudes de estos falsos pastores, evitando decirles la verdad de que deben arrepentirse de su pecado y volverse a Dios y obedecerle. Por eso, ¿a quién obedeces? Pero un día van a dar cuenta, hermano querido. Está lleno de esta gente fraudulenta que habla palabras sin sentido o con filosofía, mezclando la palabra de Dios con dichos humanísticos, creyendo traer a la gente a que vengan a un lugar para estar cómodos, como si fuera un club social, y no a enseñarles la verdad. Y de esa manera, para que ellos puedan ser librados de la condenación eterna. Nosotros, como hijos de Dios, conocemos su palabra y queremos caminar en su verdad, queremos obedecerle. Ahora, todos cuantos rechacen a Jesús, hermanos, prefiriendo una vida mundana, ¿saben qué? Tienen a Satanás como Dios. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso, ¿a quién obedeces? Todos aquellos que prefieren llevar esa vida mundana, porque, como dijimos anteriormente, el mundo está bajo el maligno. Y ahora, ¿cómo llevar una vida mundana? Sí, porque el amor al dinero, que es la raíz de todo lo malo, y no el dinero. El dinero lo necesitamos para hacer transacciones, pero el amor a ese dinero,
al poner en primer lugar esas cosas, el amor al poder, al tener poder para poder accionar y dominar a los demás y someter a los demás. Esas son las acciones del enemigo, esas son las acciones del diablo. Por eso el mundo vive de esta manera. Y no solamente eso, y los deseos pecaminosos de la carne. El mundo vive en pecado, en mentiras, en delito y pecado, hermano querido. Y todo esto enceguece al hombre. Todas estas cosas, el Dios de este siglo lo ciega para no ver la luz del Evangelio que es en Cristo Jesús. Es por eso que acá podemos ver claramente que Jesús les desnudó su corazón. Les desnudó su corazón diciéndoles: vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora bien, observando el proceder de estas personas, de estos judíos que venimos leyendo y venimos viendo, y el obrar de Jesús, trayendo esta conversación de Cristo Jesús, ahora traigámosla para nosotros, para cada uno de nosotros, en el tiempo actual, para los que estamos aquí, para los hermanos que nos ven en las redes, para aquellos que en algún momento irán a ver este mensaje. Yo les pregunto, ¿qué actitud tienen frente al concepto de palabra de Dios? Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿qué actitud hay respecto de eso? ¿Le prestamos atención a la palabra de Jesús? ¿O hacemos como estos judíos que decían creer en Él, pero tenían el corazón endurecido, sirviendo al diablo, quien era su padre, porque Jesús lo puso? ¿A quién nosotros le prestamos atención? ¿A quién obedeces? Si decides creer en Cristo, obedeces sus mandamientos, o solo eres un oidor olvidadizo. ¿Tenemos presente la palabra de Dios en nuestra vida o simplemente no la leemos o nos llevamos de frases que ponen muchas veces allí para animar a la gente? La palabra de Dios es palabra de vida. Ahora, ¿quién es tu Padre? Hagámonos esta pregunta: ¿quién es mi Padre? Como Jesús les dijo claramente a ellos. Dios, que por medio de Cristo Jesús te trae salvación, Él puede ser tu Padre y vida eterna. O el diablo que gobierna este mundo. A este mundo lleno de pecado y de corrupción. ¿Quién es tu Padre? Ahora tú decides. La decisión está en cada uno de nosotros, porque Dios dio libertad al albedrío. Dios le dio libertad al hombre a que escoja por el bien o por el mal. Hoy en día, ¿cuántos, al igual que estos judíos, hermanos, dicen con su boca creer en Jesús, pero en realidad viven en una apariencia de piedad? En una apariencia de piedad. ¿Y saben qué? Hablan de Jesús, pero no vienen a Él porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Entonces de eso hay que tener cuidado. Y por eso que los que amamos verdaderamente a Cristo tenemos que escudriñar la Escritura para no ser engañados. Pablo lo dijo, Jesús también lo dijo en su comienzo. Y eso le enseñó a sus discípulos. Por eso los discípulos hacían hincapié en la sana doctrina, en el fundamento de la sana doctrina. ¿Cuántos creen estar caminando en un camino correcto y al final es un camino de muerte? No, pero si yo amo a Dios y yo sirvo a Dios, sí, pero con tus hechos lo negas, o con lo que estás haciendo no es lo que dice la palabra de Dios, porque te enseñan a sacar texto fuera de contexto. Leamos toda la palabra de Dios, escudriñémosla, miremos el texto, miremos el contexto, miremos la parte histórica, leamos, escudriñemos. Hagamos como los hermanos de Berea en el libro de los Hechos, que no importaba que fuera el apóstol Pablo, un hombre llamado de Dios, el apóstol escogido para los gentiles, sino que ellos miraban atentamente la palabra de Dios para ver qué es lo que decían. No vaya a ser cosa que se esté equivocando. ¿Cuántos hay en las congregaciones que se levantan diciendo usted no está diciendo la verdad?
Eso es defender la palabra de Dios. Y si usted está, querido mío, en esos lugares donde no se habla la verdadera palabra de Dios, le doy un consejo de mi humilde corazón: salga corriendo de ahí. Cuide por su vida, porque Cristo Jesús va a venir y va a llevar a los de su redil. Las ovejas oyen mi voz y me siguen, y aquellas que le siguen son los que hacen la voluntad de Dios. Permanezcamos firmes. A los hermanos aquí les animo que estemos firmes, que escudriñemos, que estudiemos, que seamos diligentes, para cuando vengan estas situaciones nosotros podamos defender la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué, hermano querido? Esto no es un juego. O obedeces a Dios o sirves al diablo. No hay medias tintas. O estoy de un lado o estoy del otro. O estamos con los que están en la luz o estamos con los que están en las tinieblas. Por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso habla de compromiso, habla de santidad, habla de búsqueda, habla de estar en Cristo. Eso es estar en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, es porque estoy caminando en su perfecta voluntad. Pero cuando el Espíritu Santo se aboca, es porque yo, o se entristece, es porque estoy alejado de Él. Volvamos a la senda antigua, volvamos a la senda de Cristo. Solo hay dos caminos, solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas. ¿A quién obedeces? Gloria a Dios. Walter, ¿a quién obedeces? El camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Ese camino angosto que muy pocos quieren transitar por él, pero que te lleva a la vida eterna. Es el camino de Jesús. O el camino ancho, que es el camino de mentira, que es el camino del diablo, que es espacioso y muchos quieren andar por él, porque es cómodo para andar, pero que su final es camino de muerte. Ahora no te dejes engañar. Como dije anteriormente, escudriña las Escrituras. Si verdaderamente amas a Dios, escudriña las Escrituras. Si no eres un cristiano, busca su verdadera palabra. Y si eres un verdadero cristiano que oyes la palabra de verdad, la sana doctrina, y decides día a día obedecer, tienes la seguridad, hermano querido. Si día a día decidimos obedecerle a Él, tenemos esa seguridad que por medio de Cristo Jesús nosotros seremos salvos. Y cuando cierres tus ojos aquí en esta tierra, irás a disfrutar por siempre y para siempre la presencia de Dios. Por eso, con esto termino y te digo: ¿a quién obedeces? El Señor ha hablado en nuestras vidas. El Señor nos exhorta. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y aquellos que estamos en este camino precioso, en el camino de la verdad, en el camino de Cristo, persistamos, sigamos firmes. ¿A quién obedeces? Nos ponemos de pie, hermano querido, y oramos al Señor. Un hermano que quiera orar puntualmente por este mensaje. Orar por aquellos que tienen que tomar una decisión, porque todos debemos hacerlo, para que tomen la decisión por Cristo. Gloria a Dios. Te alabo, Señor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Gracias por haber hablado en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque podemos entender por tu palabra, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y ayúdanos, Señor, a obedecerte, a mostrar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, que verdaderamente somos hijos de Dios.
cristianos, genuinos y verdaderos, que aman a Dios, que obedecen su palabra por amor a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, nos saludamos en la paz del Señor. Y a nuestros hermanos que están en las redes, les mandamos un abrazo grande, muchas bendiciones para ustedes en este día domingo. Y que el Señor los siga bendiciendo ricamente. Gloria a Dios.